Las 12 tribus de Israel. Bienvenidos infieles a un nuevo video. Suscríbete y dale like para seguir escuchando historias. Y comenta qué historia es la que más te gusta o la que quieres escuchar. Hace miles de años, en las áridas tierras del antiguo Oriente Medio, surgió una familia destinada a cambiar el curso de la historia humana. No eran reyes ni conquistadores al principio, sino nómadas guiados por una promesa divina que parecía imposible: convertirse en una gran nación. Esta es la historia de las 12 tribus de Israel, 12 ramas de un mismo árbol familiar que formarían el pueblo elegido, cada una con su propia identidad, destino y legado espiritual. Los patriarcas, sembrando la semilla de una nación. Todo comienza con Abraham, un hombre de la ciudad de Ur que recibió un llamado extraordinario: abandonar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que Dios le mostraría. La promesa era asombrosa. Sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Abraham obedeció, convirtiéndose en el padre de la fe y el primer patriarca de Israel. De Abraham nació Isaac, el hijo de la promesa, concebido milagrosamente cuando sus padres ya eran ancianos. Isaac heredó no solo las riquezas de su padre, sino también el pacto divino. Y de Isaac nacieron dos gemelos, Esaú y Jacob. Aquí la historia toma un giro fascinante, porque Jacob, el menor, mediante una serie de eventos controvertidos, obtuvo tanto la primogenitura como la bendición patriarcal. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, tuvo una vida marcada por la lucha, el engaño y la transformación. Huyendo de la ira de su hermano, trabajó durante 14 años para casarse con las dos hermanas que amaba, Lea y Raquel. Además, tuvo hijos con las siervas de ambas, Silpa y Bila. De estas 4 mujeres nacieron 12 hijos varones que se convertirían en los padres de las 12 tribus. Pero el momento más trascendental en la vida de Jacob ocurrió una noche junto al río Jaboc. Allí, Jacob luchó con un ser divino hasta el amanecer. Aunque quedó marcado físicamente, cojeando para siempre, recibió algo invaluable, un nuevo nombre. Ya no sería Jacob el suplantador, sino Israel, que significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Este nombre se convertiría en la identidad de toda su descendencia y de la nación que formarían. Los 12 hijos, nacimiento y carácter. Ahora conozcamos a los 12 hijos de Israel, nacidos en orden y circunstancias que marcarían para siempre sus destinos. Rubén, el primogénito de Lea, cuyo nombre significa miren, un hijo. Lea, la esposa menos amada, creyó que con este hijo ganaría el amor de Jacob. Rubén creció siendo impetuoso e inestable, cualidades que le costarían su primogenitura tras cometer una grave indiscreción con Bila, la concubina de su padre. Simeón, el segundo hijo de Lea, cuyo nombre significa el que escucha, nació porque Dios escuchó que Lea era menospreciada. Junto con su hermano Leví, Simeón sería recordado por su temperamento violento, especialmente tras el incidente en Siquem donde masacraron a una ciudad entera en venganza por el deshonor de su hermana Dina. Leví, el tercer hijo, cuyo nombre significa unido o vinculado, recibió ese nombre porque Lea esperaba que finalmente Jacob se sintiera unido a ella tras darle 3 hijos. Aunque compartió la violencia de Simeón, su tribu tendría un destino completamente diferente, serían los sacerdotes de Israel. Judá, el cuarto hijo de Lea,
lleva un nombre que significa alabanza. Con él, Lea dejó de luchar por el amor de Jacob y simplemente alabó a Dios. Judá emerge como líder natural entre sus hermanos, y de él vendría el linaje real de Israel y, según la tradición cristiana, el Mesías mismo. Dan, el primer hijo de Bilha, la sierva de Raquel, cuyo nombre significa juzgó o vindicó. Raquel, desesperada por su esterilidad, vio en este nacimiento la vindicación divina. Dan sería comparado con una serpiente junto al camino, símbolo de astucia. Neftalí, el segundo hijo de Bilha, significa mi lucha. Raquel declaró haber luchado grandemente con su hermana y haber vencido. Este nombre reflejaba la intensa rivalidad entre las dos esposas de Jacob. Gad, el primer hijo de Zilpa, sierva de Lea, cuyo nombre significa fortuna o tropa. Lea vio su nacimiento como un golpe de buena suerte en su competencia continua por la atención de Jacob. Aser, el segundo hijo de Zilpa, significa feliz o bienaventurado. Lea exclamó que sería llamada dichosa por las mujeres debido a este hijo. La tribu de Aser sería conocida por su prosperidad y abundancia. Isacar, el quinto hijo de Lea, nacido después de un periodo de esterilidad, cuyo nombre significa recompensa o salario. Lea vio su nacimiento como un pago divino por haber dado su sierva a Jacob. Sería descrito como un asno robusto, símbolo de fuerza trabajadora. Zabulón, el sexto hijo de Lea, significa morada u honor. Lea esperaba que ahora Jacob morara con ella, habiéndole dado 6 hijos. La tribu de Zabulón habitaría junto al mar y se destacaría en el comercio marítimo. José, el primer hijo de Raquel, finalmente concedido tras años de esterilidad. Su nombre significa que él añada, reflejando el deseo de Raquel de tener más hijos. José sería el hijo favorito de Jacob, lo que desencadenaría eventos dramáticos que llevarían a toda la familia a Egipto. Curiosamente, José no tendría una tribu propia, sino que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, formarían 2 tribus separadas. Benjamín, el último hijo, nacido de Raquel, quien murió en el parto. Ella lo llamó Benoni, hijo de mi tristeza, pero Jacob lo renombró Benjamín, hijo de mi diestra o hijo de mi fuerza. Esta tribu sería pequeña pero feroz, produciendo al primer rey de Israel. Las bendiciones proféticas, destinos revelados. Antes de morir, Jacob reunió a sus 12 hijos para pronunciar sobre cada uno bendiciones proféticas que revelarían el carácter y destino de sus tribus. Estas palabras, registradas en el libro de Génesis, son mucho más que simples buenos deseos. Son decretos que moldearon la identidad de cada tribu durante siglos. A Rubén, Jacob le dijo: Tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, preeminente en dignidad y poder. Pero impetuoso como las aguas, no serás el principal, porque subiste al lecho de tu padre y lo profanaste. La tribu de Rubén, a pesar de ser la primogénita, nunca alcanzaría liderazgo prominente en Israel. Se establecerían al este del río Jordán, y con el tiempo perderían relevancia política. A Simeón y Leví, Jacob los maldijo juntos por su violencia, maldita sea su ira, que fue cruel, y su furor, que fue duro. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Esta profecía se cumplió de manera notable. Simeón fue absorbido gradualmente por Judá, perdiendo su identidad tribal distintiva, mientras que Leví fue esparcido por toda la nación, sin territorio propio, pero con un propósito sagrado: servir como sacerdotes. La transformación de Leví es extraordinaria.
A pesar de la maldición inicial por su violencia, durante el incidente del becerro de oro en el desierto, los levitas se mantuvieron fieles a Dios, ejecutando juicio contra los idólatras. Por este acto de celo divino, fueron elegidos para el servicio sacerdotal. No recibirían tierras como herencia, porque Jehová es su herencia. En su lugar, vivirían en 48 ciudades dispersas por todo Israel, sostenidos por los diezmos del pueblo. De Leví descendería a Aarón, el primer sumo sacerdote, y Moisés, el gran libertador. A Judá, Jacob pronunció la bendición más gloriosa. Judá, te alabarán tus hermanos. Cachorro de leones Judá. No se apartará el cetro de Judá, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía establecía a Judá como la tribu real. De ella vendría el rey David, cuya dinastía gobernaría el reino del sur durante siglos. El león se convertiría en el símbolo imperecedero de Judá, representando valor, majestad y autoridad real. Según la tradición judeocristiana, el Mesías mismo descendería de esta línea real. Zabulón recibirá su porción junto a la costa del mar, será puerto de naves. Efectivamente, su territorio incluiría parte de la costa mediterránea y del mar de Galilea, convirtiéndose en una tribu próspera gracias al comercio marítimo. Aunque no tan prominente militarmente, Zabulón contribuyó significativamente a la economía de Israel. Isaacar fue comparado con un asno robusto que se recuesta entre los establos. Esta metáfora, lejos de ser despectiva, elogiaba su disposición al trabajo duro. La tribu de Isaacar se estableció en el fértil valle de Jezreel, convirtiéndose en agricultores expertos. Un detalle fascinante, se dice que los hijos de Isaacar entendían los tiempos y eran consejeros sabios sobre cuándo Israel debía actuar. Territorios y herencia, dividiendo la tierra prometida. La historia dio un giro dramático cuando una hambruna severa obligó a Jacob y sus hijos a descender a Egipto, donde José, vendido años atrás por sus hermanos celosos, se había convertido en el segundo al mando después del faraón. Allí, en la tierra de Gosén, la familia creció y se multiplicó durante 400 años, convirtiéndose en un pueblo numeroso. Sin embargo, los descendientes de Jacob eventualmente cayeron en esclavitud bajo un nuevo faraón que no conocía a José. Durante generaciones, sufrieron bajo trabajos forzados, construyendo las ciudades de almacenamiento de Egipto. Pero Dios no había olvidado su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. En el momento señalado, levantó a Moisés, un hijo de Leví criado paradójicamente en el palacio del faraón, para liberar a su pueblo. Tras una serie de plagas devastadoras que demostraron la supremacía del Dios de Israel sobre los dioses de Egipto, el pueblo salió finalmente de la esclavitud. Los detalles de ese éxodo, incluyendo el cruce milagroso de las aguas, constituyen una historia épica que reservaremos para otro momento. Baste decir que, bajo el liderazgo de Moisés y posteriormente de Josué, las 12 tribus finalmente llegaron a la tierra prometida a sus padres. La conquista de Canaán y la distribución de territorios fue un proceso complejo y fascinante.
Cada tribu recibió una porción de tierra, excepto Leví, como ya mencionamos. La división territorial reflejó tanto la profecía de Jacob como las circunstancias prácticas de la conquista. Judá recibió una vasta porción en el sur, incluyendo la futura ubicación de Jerusalén, aunque esta ciudad fue conquistada más tarde por David. Su territorio incluía tierras fértiles para agricultura y pastoreo, así como acceso a rutas comerciales importantes. La ciudad de Hebrón, donde estaban enterrados los patriarcas, quedó dentro de su herencia. Judá rápidamente se convirtió en la tribu más poderosa y poblada. Efraín y Manasés, las dos medias tribus formadas por los hijos de José, recibieron porciones generosas en el centro de la tierra prometida. Efraín, aunque el menor de los dos hermanos, recibió la bendición de primogénito de Jacob sobre Manasés, lo que se reflejó en su mayor prominencia histórica. El territorio de Efraín incluía las fértiles colinas centrales y la importante ciudad de Siquem. De esta tribu vendría Josué, el conquistador de Canaán, y Jeroboam, el primer rey del reino del norte tras la división de Israel. Manasés recibió territorio a ambos lados del río Jordán, media tribu al este, en las tierras de Galaad y Basán, conocidas por sus pastizales abundantes y ganado, y media tribu al oeste, al norte de Efraín. Esta división geográfica haría que Manasés jugara un papel crucial como puente entre las tribus orientales y occidentales. Benjamín, la tribu más pequeña, recibió una porción compacta pero estratégicamente vital entre Judá y Efraín. A pesar de su tamaño, Benjamín era feroz y valiente, descrito en la bendición de Moisés como el amado de Jehová que habita seguro junto a él. Su territorio incluiría eventualmente Jerusalén en su frontera con Judá, así como ciudades importantes como Jericó y Betel. Las tribus orientales y su papel único. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tomaron una decisión única, solicitaron establecerse al este del río Jordán, en las tierras ya conquistadas de los reinos amorreos. Estas regiones, conocidas como Galaad y Basán, eran ideales para la ganadería, y estas tribus poseían grandes rebaños. Moisés inicialmente se mostró reacio, temiendo que su decisión debilitara la moral de las demás tribus. Pero finalmente accedió con una condición. Sus hombres de guerra debían cruzar el Jordán y ayudar en la conquista de Canaán antes de regresar a sus familias. Esta separación geográfica tendría consecuencias duraderas. Las tribus orientales, aunque parte integral de Israel, mantuvieron una identidad algo distinta. Vivían en constante peligro de invasiones desde el desierto y desarrollaron una cultura más pastoral y guerrera. Con el tiempo, serían las primeras en ser conquistadas y exiliadas por los asirios, desapareciendo en gran medida de la historia registrada. Las tribus del norte, comercio y conflicto. Dan recibió inicialmente una pequeña franja costera entre Judá y Efraín, pero presionados por los filisteos, gran parte de la tribu migró hacia el norte, conquistando la ciudad de Lais y renombrándola Dan. Esta ciudad se convertiría en el punto más septentrional de Israel, dando origen a la expresión desde Dan hasta Berseba para describir toda la nación.
Desafortunadamente, Dan también fue una tribu asociada con la idolatría, estableciendo uno de los becerros de oro que Jeroboam colocó para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén. Aser ocupó la costa mediterránea al norte, una región fértil conocida por sus olivares. La bendición de Moisés sobre Aser decía: sea Aser bendito entre los hijos, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Efectivamente, esta tribu disfrutó de prosperidad material, produciendo aceite de oliva en abundancia. Sin embargo, su ubicación fronteriza significaba que también enfrentaba constante presión de los fenicios al norte. Neftalí recibió territorio en las elevaciones al oeste del mar de Galilea, incluyendo la región que más tarde sería conocida como Galilea de los Gentiles. Esta tribu era valorada por su velocidad y agilidad en batalla, descrita como sierva suelta que pronuncia palabras hermosas. El profeta Isaías predicó que de esta región vendría gran luz para el pueblo que andaba en tinieblas, una profecía que los cristianos ven cumplida en el ministerio de Jesús en Galilea. Isacar, ya mencionado, dominaba el estratégico valle de Jezreel, la ruta comercial y militar más importante de la antigua Palestina. Cualquier ejército que quisiera moverse entre Egipto y Mesopotamia debía pasar por este valle. Esto convertía a Isacar en una tribu rica pero constantemente amenazada, obligada a navegar diplomáticamente entre las potencias regionales. La profecía de Jacob de que viendo que el descanso era bueno, inclinó su hombro para llevar carga sugiere que a veces pagaron tributo para mantener la paz. Zabulón, al norte de Isacar, efectivamente prosperó gracias al comercio marítimo. Aunque su acceso directo al Mediterráneo era limitado, controlaban rutas hacia los puertos fenicios. La tribu desarrolló una reputación de valentía militar y contribuyó significativamente a las victorias de Israel, particularmente bajo la lideresa Débora y el general Barak. Símbolos tribales y legado espiritual. Cada tribu desarrolló símbolos distintivos basados en las profecías patriarcales y su historia. Judá adoptó el león, Benjamín, el lobo, Dan, la serpiente, Neftalí, la cierva, Isacar, el asno fuerte, y así sucesivamente. Estos emblemas aparecerían en estandartes tribales y llegarían a representar no solo identidades políticas sino también arquetipos espirituales. El sistema tribal de Israel era único en el mundo antiguo. No era simplemente una confederación política, sino una teocracia descentralizada unida por pacto religioso. El tabernáculo, y más tarde el templo en Jerusalén, servía como centro espiritual, mientras que el liderazgo político estaba distribuido entre las tribus. Esta estructura reflejaba el ideal de que Dios mismo era el rey verdadero de Israel. Los jueces que se levantaron durante el periodo de la conquista y consolidación provenían de diversas tribus: Otoniel de Judá, Ahot de Benjamín, Débora de Efraín, Gedeón de Manasés, Jefté de Galaad, Sansón de Dan. Esta rotación de liderazgo tribal evitaba la concentración de poder y recordaba constantemente que la identidad de Israel era colectiva, no monárquica. Sin embargo, las tensiones tribales persistían. La rivalidad entre Efraín y Judá, en particular, marcaría la historia de Israel.
Cuando finalmente se estableció la monarquía, primero bajo Saúl de Benjamín, luego bajo David y Salomón de Judá, estas tensiones solo aumentaron. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel bajo Jeroboam de Efraín, mientras que Judá y Benjamín formaron el reino de Judá en el sur. Conclusión: un legado eterno. Las 12 tribus de Israel representan más que una estructura administrativa antigua. Son la expresión de una familia elegida para un propósito divino, cada rama contribuyendo con dones únicos al cuerpo colectivo de la nación. Desde los sacerdotes de Leví que mantenían la conexión con lo sagrado, hasta los reyes de Judá que proporcionaban liderazgo político, desde los comerciantes de Zabulón que traían prosperidad económica, hasta los guerreros de Benjamín que defendían las fronteras, cada tribu era esencial. El concepto de las 12 tribus resonaría a través de los siglos, influyendo en la estructura del pueblo judío incluso después del exilio babilónico y la dispersión romana. Los profetas hablaron de una futura restauración donde las 12 tribus serían reunidas nuevamente. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles simbolizan una reconstitución espiritual de las tribus, y el libro de Apocalipsis describe 144.000 sellados de las 12 tribus en la consumación de los tiempos. La historia de las tribus nos enseña que la unidad no requiere uniformidad. Cada tribu mantuvo su carácter distintivo mientras permanecía parte del todo. Sus historias entrelazadas de conflicto y cooperación, de fallo y redención, de diversidad dentro de la unidad, continúan ofreciendo lecciones sobre comunidad, identidad y propósito divino. Pero la historia completa de cómo este pueblo pasó de la esclavitud a la libertad, de ser una familia a convertirse en una nación, incluye uno de los eventos más dramáticos de la historia bíblica. Más adelante, exploraremos cómo Moisés guiaría a Israel en su mayor prueba de fe, un acontecimiento que definiría para siempre la identidad del pueblo elegido. Esa historia, con toda su intensidad y milagros, la contaremos en el próximo episodio, Infieles. Si les gustó esta historia sobre las 12 tribus de Israel, recuerden suscribirse y darle like y comenten que les gusta más de estas historias, que le llega con más fuerza, Infieles. Nos vemos en la próxima.